Plenamente agradecido, les saludo con cariño, con afecto cristiano y por supuesto con esa fe, con esa confianza de que Dios está a nuestro lado. Padre amoroso, gracias Señor por permitirnos una vez más en estar en contacto con tu bendita palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, y permite que el pensamiento de hoy pueda ser un pensamiento transformador para nuestra vida. Gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Pues bien, queridos amigos, el día de hoy te presento el mensaje que emana, por supuesto, desde la palabra de nuestro Dios. El Salmo 103, versículos 17 y 18 dice: «Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos». Y el título: «Mostramos amor divino al ser misericordiosos». Una vez más, el texto de hoy: «Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos». La misericordia es un atributo que el agente humano puede compartir con Dios. Como Cristo lo hizo a ti, también uno puede asirse del brazo divino y estar en comunión con el poder divino. Nos ha sido señalado un servicio de misericordia que realizar por vuestros semejantes. Al cumplir dicho servicio, estamos trabajando juntamente con Dios. Por lo tanto, hacemos bien en ser misericordiosos, así como nuestro Padre en los cielos es misericordioso. Dice Dios: «Misericordia quiero y no sacrificio». Mateo 9:13. La misericordia es bondadosa, compasiva. La misericordia y el amor de Dios purifican el alma, embellecen el corazón y limpian la vida de egoísmo. La misericordia es una manifestación del amor divino y se muestra en los identificados con Dios, les sirven reflejando la luz del cielo sobre la senda de sus semejantes. La condición de muchas personas requiere el ejercicio de la genuina misericordia. Los cristianos, en su trato el uno con el otro, deben ser regidos por principios de misericordia y amor. Deben utilizar cada oportunidad para ayudar a sus semejantes en desgracia. El deber de todo cristiano está claramente trazado en las palabras: «No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos». Estos son los principios que haremos bien en fomentar. Que los que deseen perfeccionar un carácter semejante al de Cristo mantengan siempre en vista la cruz en la que Cristo murió, una muerte cruel para redimir a la humanidad. Que siempre alberguen el mismo espíritu misericordioso que llevó al Salvador a hacer un sacrificio infinito por nuestra redención. The Signs of the Times, 21 de mayo de 1902. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 103, versículos 17 y 18. Hoy, querido Padre, te agradecemos por la vida, por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por el trato maravilloso que has tenido para con nosotros. Quédate en nuestras mentes, quédate en nuestro corazón. Te lo imploramos, te lo rogamos humildemente en los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.